Hola, ¿qué tal? Gracias por unirse a otra clase más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en este curso que nos ocupa, que es el libro de Deuteronomio. Este quinto libro del Pentateuco, el quinto libro de la ley de la Torá judía, que como lo hemos venido estudiando, pues no es otra cosa sino el recuento de los discursos de Moisés, la lectura de la ley, no de una nueva ley, no, sigue siendo la misma ley, pero sí es una nueva generación a quien es necesario recordar. Y prácticamente desde la sesión anterior, la sesión número 4, pues el tema que venimos estudiando es precisamente la importancia de recordar. Recordar lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para estar prevenidos y no cometer los mismos errores que la generación pasada había cometido. Es así que, si usted me lo permite, haré una breve oración y arrancaremos con lo que es ya, gracias a Dios, la sesión número 5 de nuestro curso del libro de Deuteronomio. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de poder acceder a tu palabra, mi Señor. Pero no lo podemos hacer, Padre, si no es a través de tu guía, de tu dirección, Padre, a través de la iluminación que traigas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, no queremos quedarnos, Padre, en un mero estudio histórico, gramático, Dios, sino queremos que realmente nos hables a través de tu palabra, mi Dios. Queremos que seas tú tocando la fibra de nuestros corazones, de tal manera, Padre, que podamos actuar conforme a lo que vayamos viendo en tu palabra. Ayúdanos a ser mejores hijos, mejores esposos, mejores padres. Señor, ayúdanos a ser mejores cristianos, mejores discípulos. Y esto solamente lo podremos hacer atesorando tu palabra. Ponemos esta sesión en tus manos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como lo decía, estamos prácticamente aquí en lo que es ya la quinta sesión de nuestro curso de el libro de Deuteronomio, basados precisamente aquí en este comentario que tengo en mis manos, que es Al este de la frontera, de Ediciones Las Américas, de Roberto Lloyd. Roberto Lloyd, quien fuera director de lo que sería el seminario de centroamericano, quien también fuera profesor aquí en el seminario bíblico de Puebla, ¿no? Y que, bueno, pues por muchos años trabajara para el departamento de publicaciones de Ediciones Las Américas. Y bueno, pues damos muchas gracias a Dios por este material que nos deja, ¿no? Un material maravilloso, este comentario del libro de Deuteronomio, que como lo hemos venido diciendo, ¿no? Pues presenta este título muy sugestivo: al este de la frontera, un pueblo que está en la antesala de la tierra prometida. La tierra prometida está al oeste de la frontera. Entonces digamos que el pueblo está en la antesala, del otro lado, esperando ya el momento para entrar a poseer la tierra prometida. Obviamente no lo hará en este libro, ¿no? Esto va a suceder. Si tuviéramos que tomar un libro que narre el oeste de la frontera, pues ese tendría que ser el libro de Josué, donde ahí prácticamente tenemos la narración de la ocupación de la tierra prometida, ¿no? Digamos que Deuteronomio, pues es este previo a la entrada a la tierra prometida. Y bueno, pues Roberto Lloyd nos ofrece para esta sesión el quinto capítulo de su comentario, donde le ha puesto por nombre Recuerden. En realidad, desde la sesión anterior nosotros venimos estudiando la importancia que Moisés quiere sembrar en el pueblo, en Israel, esta importancia que él quiere sembrar de hacer memoria de las obras de Dios. ¿Por qué? Porque es una manera en la cual nosotros podemos hacer conciencia de nuestra fe, ¿no? Es gracias a la memoria de lo que éramos, es gracias a la memoria, al recuerdo de lo que hacíamos, pero también es gracias sobre todo a la memoria, al recuerdo de lo que Dios ha hecho en nosotros, que nosotros de esta manera podemos fortalecer nuestra fe. Y digamos que prácticamente en esta sesión, en esta quinta sesión, vamos a ahondar un poco más en este ejercicio precisamente de la memoria. De ahí que Roberto Lloyd pues nos habla acerca
de este quinto capítulo bajo el título de Recuerden, ¿no? Donde prácticamente estaremos estudiando a nivel general un recuento, sobre todo de las fallas del pueblo, ¿no? En lugares estratégicos donde el pueblo mostró rebeldía, y también principios importantes. Seguimos, recuerde que estamos en el segundo discurso de Moisés, que gira en torno a los dos primeros mandamientos de los 10 del Decálogo. Estamos haciendo hincapié en los dos primeros mandamientos: amar al Señor, ¿no? Sobre todas las cosas, y no hacerse ídolos. Y también estamos estudiando en torno a el gran mandamiento, conocido como el gran Shema, el gran Oye. El Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Entonces, este recordatorio, toda esta exhortación de recordar, gira en torno a la importancia de estos dos mandamientos. Es así entonces que entramos de lleno a nuestro estudio, donde, bueno, la mayor responsabilidad del pueblo de Israel, pues es este gran Shema que encontramos nosotros ahí en el capítulo 6, en el verso 4 de Deuteronomio, ¿no? Donde viene esta exhortación a Israel a escuchar. Es el gran Shema, el gran escucha, el escucha a Israel. Esta conciencia de que no hay más Dios que Dios, ¿no? Por lo tanto, previo a entrar a una tierra prometida donde van a escuchar hablar de muchos dioses, el pueblo no tiene que olvidar que ellos solamente adoran a un solo Dios, a Jehová. El Jehová que llamarán también el Jehová de los ejércitos, ¿no? El Jehová en sus distintas variantes de nombre. No es que sean distintos Jehovás, no es que sean nombres independientes. Cada uno de los nombres que acompañan a Jehová representa uno de los atributos de Dios, o una manera de relacionarse con su pueblo. El Jehová proveedor, el Jehová Jireh o Jireh, ¿no? El Jehová de paz, el Jehová Shama, el Jehová todopoderoso, el Jehová Shalom, ¿no? De hecho, creo que es al revés. Jehová Shalom es este Dios, el Jehová de paz, y Jehová Shama es como este Jehová todopoderoso, y así sucesivamente, ¿no? Este es un tema bastante importante. Moisés le va a dedicar prácticamente 6 capítulos, ¿no? Con tres temas. Y digamos que los 3 temas están en razón de estas 3 preguntas, ¿no? ¿Quién es Jehová? ¿No? Esto es algo que el pueblo tiene que entender, que tiene que atesorar en su corazón. ¿Quién es Jehová? ¿Qué ha hecho Jehová? Y cómo debemos responder ante quién es y lo que ha hecho, ¿no? Y entonces también, pues obviamente Moisés ofrece 3 respuestas. No quiere decir que son las respuestas, que cada respuesta corresponde a una pregunta, ¿no? Sino más bien que estas 3 respuestas pueden englobar satisfacción a toda pregunta, ¿no? Hay que depender de Jehová, hay que complacer a Jehová y hay que obedecer a Jehová, ¿no? ¿Por qué? Porque haciendo esto, para nosotros será mucho más fácil caminar en los caminos de Dios, y obviamente, pues, en el caminar cristiano, pues nosotros siempre estamos conociendo a Dios. No podemos llegar a un punto de decir yo conozco a Dios, yo conozco todo lo que Dios es. ¿Por qué? Porque Dios rebasa nuestra limitante humana, ¿no? El Dios infinito rebasa nuestra humanidad finita, ¿no? Entonces, en realidad, nunca vamos a terminar de responder quién es Dios. ¿Podemos responder lo que Él ha hecho? Sí, podemos hacer un recuento de las obras las cuales nos ha permitido conocer. Sin embargo, quizá hay muchas obras de las cuales nosotros no sabemos, ¿no? Pero ante todo eso sí tenemos una manera de responder. Lo hermoso de este tema, sobre todo el tema que vamos a ver hoy, es que aunque yo le estoy presentando aquí diapositivas con la información de lo que presenta el libro de Deuteronomio, si usted puede ver la información que se presenta aquí,
sigue siendo relevante para nuestros días, ¿no? Es decir, es cierto, estamos haciendo un recuento de una ley, ¿no? De una era en la que Dios pactó con el pueblo a través de una ley. Y si bien muchos dicen que estamos en la era de la gracia, pues eso no significa que la ley ya no tenga valor, ¿no? Pero también es importante hacer conciencia que cuando nosotros vamos viendo todos estos temas que estamos estudiando, vamos a ver que muchas de estas cosas siguen teniendo efectividad en nuestros días. Si usted ve estos datos que tengo aquí a mi lado, pues nosotros como cristianos seguimos tratando de encontrar estas preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Y qué ha hecho en mi vida? Y obviamente, ¿cómo debo de responder? En realidad, el caminar cristiano consiste en depender de Dios, no tener esta autosuficiencia, sino depender totalmente de Dios, obviamente complacerlo, vivir para sus propósitos y obviamente obedecerlo, porque Él es nuestro creador, porque Él es nuestro redentor, porque en Cristo Jesús hemos hallado redención de pecado, hemos hallado salvación, y tiene que haber una respuesta ante eso, ¿no? Como tuvo que haber sucedido con el pueblo al también experimentar una salvación de la esclavitud de Egipto, ¿no? Si el pueblo dependía de Dios, complacía a Dios y obedecía a Dios, pues no tendría problemas, sobre todo de idolatría. ¿Por qué hacemos hincapié en la idolatría? Porque recuerde que estamos tratando de responder a los dos primeros mandamientos del Decálogo y al Gran Shema. Es así entonces que, siguiendo aquí adelante, bueno, pues vienen las exhortaciones, donde arrancamos el capítulo 9 del libro de Deuteronomio, con un llamado de Moisés, ¿no? A no ser presuntuosos. Moisés de repente usa expresiones como no pienses en tu corazón, ¿no? No por tu justicia, no por tu rectitud, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser caído por el pecado, y parte de esa caída que trae el pecado, pues es este anhelo de alejarse de Dios y de querer ser independiente o autosuficiente, ¿no? Dios iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, pero había un riesgo que al entrar a la tierra prometida, Israel entendiese que Dios le había dado esa tierra como premio por algo que Israel hubiese hecho, ¿no? Y entonces Moisés comienza este capítulo diciendo, mira, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a poseer las naciones, y entonces le empieza a dar algunas características como para que al pueblo le quede claro que no es por algo que ellos hayan hecho, ¿no? Son naciones más numerosas, son más poderosas, con ciudades fortificadas o amuralladas, y es un pueblo grande y alto, ¿no? O sea, es grande en número, pero también sus pobladores son enormes. Tan solo hay que recordar el reporte que dieron los espías ahí en el libro de Números, ¿no? Entonces, lo que Moisés está haciendo es que está tratando de hacerle ver al pueblo que por el pueblo mismo es imposible que conquiste. Sin embargo, ahí en el verso 3, Moisés le dice al pueblo, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti, ¿no? Es como una especie de una conjunción, ¿no? Pero esta conjunción un tanto adversativa, ¿no? Sucede A, va a suceder A, pero no olvides el factor B, ¿no? Y vas a entrar a la tierra prometida, pero no creas que es por ti, sino por Jehová, ¿no? Y entonces vamos a ver a Moisés que en este discurso pues busca darle crédito a Dios por esta posesión de la tierra prometida, y porque será Dios quien entregue a los cananeos en manos de los israelitas, ¿no? Y ahí en los versículos 4 al 6, pues Moisés nos comparte la razón de por qué Dios va a entregar la tierra prometida a los israelitas. Lo ha venido haciendo en discursos anteriores, lo hemos venido viendo en sesiones anteriores. La razón número 1
Decíamos, porque los cananeos son un pueblo sumamente perverso. Y Dios tiene un juicio para con esta nación perversa, e Israel va a ser el instrumento de castigo para el juicio que tiene con esta nación sumamente perversa. Veíamos en sesiones anteriores lo difícil que es de repente entender esta idea de la aniquilación de los pueblos, y decíamos, como un Dios de amor de repente ordena la aniquilación total de un pueblo, ¿no? Y decíamos, es que hay que entender que este pueblo no era cualquier pueblo, era un pueblo sumamente perverso. Pero los niños, ¿qué culpa? Las mujeres, ¿qué culpa, no? Bueno, es que era un pueblo tan perverso que no había inocencia ni siquiera en los niños. Los niños también estaban cargados de maldad. El problema es que a veces nosotros queremos ver las cosas desde la perspectiva de de nuestro tiempo contemporáneo. Iba a decir contemporaneidad, ¿no? Que de hecho sí es correcto el término, ¿no? Pero creo que es más fácil decirlo desde nuestra percepción contemporánea. Y entonces nosotros pensamos que todos los pueblos en la antigüedad eran como muchas ciudades hoy en día, donde hay niños en los parques y hay mujeres en casa, etc. Pero se nos olvida que de repente un pueblo puede enfermar de perversidad, y que esta perversidad puede alcanzar a todos, ¿no? A todos sus integrantes. Tan solo hay que ver de repente en estos estados, por ejemplo, orientales, o más bien dicho de Medio Oriente, donde de repente los mismos niños cargan un arma, las mujeres cargan un arma, cargan explosivos, etcétera, y están dispuestos a lo que sea con tal de llevar a cabo su guerra, ¿no? Y yo sé, muchos podrían decir, sí, hermano, pero pues ellos también están defendiendo lo que creen que es noble, etcétera. Sí, yo lo sé. No estoy tratando aquí el punto de quién tiene o no la razón en estos enfrentamientos. Me refiero a cómo de repente esta idea que tenemos de un niño inocente en un parque sí puede venirse abajo, y podemos tener la posibilidad de niños que son perversos. Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, el pasaje de Sodoma y de Gomorra, de estos habitantes que practicaban las relaciones sexuales con personas del mismo sexo, etcétera, ¿no? Y que cuando ven a los ángeles ellos enloquecen porque quieren tener relaciones con los ángeles, porque ellos buscaban ahora esta nueva experiencia carnal que no habían tenido. Le puedo asegurar que nosotros vemos el cuadro, tratamos de ver el cuadro, o nos pintan el cuadro, y normalmente ponen adultos ahí forcejeando en la puerta de la casa de Lot. Pero seguramente habría niños también queriendo tener esa experiencia sexual, porque todo el pueblo ya había caído en esta depravación, ¿no? Y aunque muchas veces nosotros con nuestras ideologías humanistas y liberales nos resistimos a la idea de que un niño puede corromperse, la realidad es muy diferente. Y podemos ir a otros países y enterarnos o ver o constatar que muchas veces las mujeres y los niños también son parte de la perversión o de la corrupción de un pueblo, ¿no? Es algo que duele, pero que no nos debe de extrañar. Entonces, Dios, una de las razones por las cuales va a meter a Israel a la tierra prometida es porque es un juicio. Dios va a usar a Israel como instrumento para traer un juicio a los cananeos. Los mismos israelitas también van a caer en pecados muy graves, y entonces Dios ocupará a otros pueblos como instrumento para traer juicio a los israelitas. Lo hará con los asirios, lo hará con los babilonios, donde también hablamos de un Israel que caerá en actos perversos, reyes que quemarán a sus hijos para ofrecerlos a otros dioses, prácticas sexuales en el atrio del templo, etcétera, ¿no? La segunda razón por la cual Dios también va a meter a Israel en la tierra prometida es porque Dios va a mostrar la fidelidad que juró a los padres de Israel, ¿no? Este pacto patriarcal, a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no? Dios va a cumplir la parte de su pacto, este pacto que hace con Abraham, el cual en él serán benditas todas las naciones, y que iba a ser su descendencia como
como las estrellas en el cielo, o como la arena, ¿no? Así de numerosa, ¿no? Y entonces Dios le establece, estando Abraham en la región de Canaán, Dios le establece que ese lugar que estaba pisando iba a ser heredad de su descendencia. Nunca le dice a Abraham, y Abraham nunca lo entendió así, nunca le dice a Abraham que le iba a dar esa tierra a él por heredad. Le dice que esa tierra iba a ser heredad para su descendencia. Y Abraham nunca se va a sentir dueño de ese suelo que estaba pisando en ese momento. Él entendió que no lo iba a ver él, pero él entendió que sus descendientes sí iban a poseer esa tierra. Y Dios está siendo fiel a ese pacto, ¿no? Viene la exhortación a no ser rebeldes, donde pues Moisés, a manera de contrarrestar este sentimiento de autosuficiencia, pues va a usar el recurso de la memoria, ¿no? Y el recurso de la memoria en sentido de recordar la rebeldía, ¿no? De recordar la rebeldía del pueblo. No se trata de recordarles los errores, ¿no? Porque si se tratara simplemente de recordar los errores, entonces Moisés estaría cayendo más bien en el papel de reprochador. Le estaría reprochando al pueblo el que, bueno, pues todos los errores que tiene. No, Moisés no tiene el propósito de reprochar los errores. Lo que Moisés quiere enseñarle a la gente, a Israel, es este amor que tienen por errar, es este amor que tienen por desobedecer. Y entonces vemos ahí a partir de los versículos 6 y 7, esta acusación que hace Moisés, que más que acusación es una confrontación, donde les hace hincapié en esta rebeldía que han venido mostrando desde que salieron de Egipto, que han venido mostrando durante todo el peregrinaje en el desierto, y que mostraron inclusive hasta la llegada de la frontera ahí en la región de la Cades Barnea. Y utiliza la expresión de duros de cerviz, ¿no? Esta expresión que se ocupa mucho, la cerviz es esta parte donde normalmente los animalitos se les colocaba la yunta para jalar, para el arado, y de repente había animalitos que no querían arar, y entonces cuando uno les trataba de poner la yunta, estos brincaban y se ponían muy violentos, ¿no? Y entonces Moisés está haciendo como esta analogía, como esta comparación. Su rebeldía es tal que no tienen esta docilidad para ser usados para un propósito, como el animalito que va a ser usado para arar, sino al contrario, ¿no? Van a hacer manifiesta su rebeldía, ¿no? Van a manifestar su rebeldía. Moisés entonces también hace un énfasis, ¿no? Acuérdate. Utiliza mucho la expresión acuérdate o la expresión no olvides. Acuérdate de lo que hiciste. No olvides de cómo te rebelaste, ¿no? De ahí el nombre del capítulo que nos ofrece Robert Lloyd en su comentario, ¿no? De recuerda. Porque Moisés va a hacer mucho énfasis en este segundo discurso acerca de hacer memoria, ¿no? Entonces es así que Moisés hace un recuento de los incidentes en el desierto, ¿no? Y le repito, no es que los esté acusando, los está confrontando y les está comprobando su rebeldía. Esto de repente ocurre mucho cuando es necesario confrontar a la gente, los pastores cuando tienen que confrontar a las ovejas, los padres cuando tienen que confrontar a los hijos que han estado caminando en rebeldía. No se trata de simplemente, discúlpeme la expresión, restregarles en la cara los errores. No. Les mencionas aquellas situaciones en las cuales se han mostrado rebeldes para comprobar su corazón rebelde. Y es lo que Moisés está haciendo. Muchas veces, por ejemplo, sucede que discutimos con la pareja y cometemos el error de enlistar los errores simplemente para estampar en la cara de la persona los errores. Y bueno, eso lo único que trae es dolor, lastimamos a las personas. Si en realidad nosotros queremos
avanzar, tener un propósito en tratar alguna discusión, pues lo mejor sería confrontar y aprender a ser confrontados también, aceptar cuando de repente la persona nos está comprobando nuestras faltas, ¿no? Y esa es la intención de Moisés. Y lo va a hacer a través de este recuento. ¿Por qué? Porque la historia por sí sola confirma la rebeldía de Israel. O sea, no había manera en que Israel negara cualquiera de estas acusaciones o de estas confrontaciones, porque las evidencias estaban registradas, ¿no? Es así entonces que, bueno, pues dentro de este recuento histórico, Moisés les habla, por ejemplo, de lo que sucedió en Horeb, donde Dios acababa de entregar las tablas, ¿no? Y ni tardos ni perezosos los israelitas se hacen 2 becerros de oro, ¿no? Para ellos 40 días fue suficiente para determinar que Moisés se había tardado, y entonces piden a Aarón hacer estos 2 becerros de oro, y ellos mismos establecen, de hecho nombran a los becerros Jehová, ¿no? Este es Jehová que nos sacó de Egipto. No es el Jehová que decía Moisés, es este que podemos ver y al que le podemos ofrendar, etcétera, ¿no? Y de hecho le llama dioses, los nombres en plural. Estos son los dioses, ¿no? Y entonces vemos como una especie de sincretismo religioso. Este es Jehová, que Jehová es uno, pero también son estos dioses, herencia de la religión egipcia. Y bueno, pues obviamente es una gran ofensa de idolatría, ¿no? También Moisés les recuerda lo sucedido en Tabera, donde hay una queja. El pasaje no nos dice de qué se trata esa queja. Si no me equivoco, es Números capítulo 11, donde habla acerca de Tabera, que ahí el pueblo se quejó y entonces Dios trae un juicio, ¿no? Pero el pasaje no nos dice de qué fue la queja. Más adelante viene lo que sería la petición de carne, ¿no? Pero no se trata de que en Tabera se quejaron por la carne, ¿no? Simplemente dicen que el pueblo se quejó, no nos dice por qué. Y más adelante viene la petición de carne. No hay que confundirlo con la petición de carne, porque ya estaban hartos del maná. Eso se va a dar en Kibrot Atabá, ¿no? Esta inconformidad del maná, donde ellos mismos dicen, es que ya nuestros ojos no ven otra cosa más que este maná. Es algo así como, ya nos cansamos de probar este maná, ¿no? Ya nos cansamos de probar este alimento, ¿no? Y hasta se entiende que como con una actitud despectiva, ¿no? Ya estamos hartos de este cochino maná, casi, ¿no? Antes, pues lo que sucedió en Masa, donde la gente murmuró por falta de agua. Y bueno, pues qué decir de Cades Barnea, que es la gota que derrama el vaso, donde el pueblo se insubordina porque decide creerle al informe de los 10 espías rebeldes, ¿no? Y entonces deciden nombrar a un caudillo y pensaban inclusive quitarle la vida a Moisés, ¿no? Y regresarse a Egipto. Y digo, es la gota que derrama el vaso, porque a partir de ahí es que Dios determina que el pueblo no entra a la tierra prometida, no esa generación, y vendrán estos 40 años de vagar por el desierto, ¿no? Y es así que Moisés concluye en el verso 24 con esta confrontación de la rebeldía, ¿no? Ustedes han sido rebeldes a Dios desde que yo los conozco, ¿no? El recuento que hace Moisés lo hace desde la salida de Egipto, desde digamos, después del cruce del Mar Rojo. Pero si somos quisquillosos, el pueblo ya venía murmurando, ya venía quejándose desde antes de pasar el mar, desde que Moisés se presentó a ellos para compartirles el plan de Dios. Ya el pueblo daba estas tintes de este corazón duro que tenían, ¿no? Y bueno, pues es así entonces que en la tierra prometida
el pueblo, Moisés les pide que recuerden dos preguntas clave, ¿no? ¿Qué pide Jehová de nosotros? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para agradarle y así de esta manera disfrutar de todas sus bendiciones, ¿no? Y usted va a ver enlistados ahí en los versos, a partir del verso 12, ¿no? Va a ver enlistadas estas respuestas, ¿no? Temerle, obedecerle, amarle, servirle, seguirle, ¿no? Y le decía yo al inicio de esta sesión, cuando nosotros vemos los datos en esta lámina, que entendemos que son situaciones que sucedieron en el tiempo de Moisés con este pueblo, ¿no? Voy a regresar a la lámina anterior. Cuando nosotros vemos esta confrontación que hace Moisés acerca de los errores que ha tenido el pueblo, pues es algo que hoy nos pasa muchas veces, ¿no? Es decir, seguimos teniendo ídolos en nuestro corazón, como en Horeb. Seguimos quejándonos, nos quejamos del pastor, nos quejamos de la alabanza, nos quejamos del jefe en el trabajo, nos quejamos de nuestros padres, no nos gusta su autoridad, etcétera, ¿no? No solamente eso, sino que igual que Israel en masa, murmuramos y hablamos de nuestros malos líderes, y hablamos de nuestra iglesia que le falta amor, y hablamos de cómo el líder debiera llevar el ministerio, y entramos en esta dinámica de desacreditación, ¿no? Es que yo no sé cómo este cuate puede ser el líder de jóvenes, o yo no sé cómo esta hermana puede llevar este estudio, etcétera, como si uno siempre lo hiciera mejor, ¿no? Y lo gracioso es que cuando tú invitas a la persona a participar, no, es que no puedo porque tengo muchas ocupaciones, ¿no? Claro que murmurar pues es gratis, no gasta datos, ¿no? Y siempre hay tiempo para murmurar y para quejarse. O sea, note usted cómo todas estas cosas siguen vigentes, ¿no? Seguimos viviendo en conformidad, ¿no? Somos inconformes con lo que Dios nos da, siempre estamos anhelando más, estamos anhelando lo que tienen otros. Y muchas veces llegamos a vivir esta insubordinación, ¿no? Donde nos cuesta sujetarnos a nuestras autoridades, donde nos cuesta seguir instrucciones, donde el pastor, el líder, el jefe en el trabajo, papá en casa, da una instrucción y nosotros siempre tenemos una idea mejor, ¿no? ¿Y por qué no esto mejor que se haga así? Yo opino que esto debería de ser asado, ¿no? Y lejos de sumar, terminamos restando o dividiendo en el grupo en el que estamos, en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, ¿no? Es así entonces que esta respuesta que el pueblo debe de tener para con Dios, para lo que Dios pide de nosotros y para que nosotros le podamos agradar, siguen siendo respuestas con vigencia en nuestra vida cristiana de este siglo XXI. Temer a Dios, obedecerle, amarle, servirle, y dentro del servicio podríamos contemplar también lo que significa adorarle, ¿no? Y seguirle. Entonces sigue siendo vigente esto, y la razón de la instrucción, de toda esta instrucción, es una vida entregada. ¿Y por qué tenemos que tener una vida entregada a Dios? Bueno, número uno, porque Dios es soberano. Y al decir que Dios es soberano, no solamente estamos diciendo que no se trata de decir que Dios hace lo que se le pega la gana, ¿no? Porque la soberanía va más allá de eso, ¿no? Ser soberano significa que no le pido permiso o que no se pide permiso a alguien para hacer algo, ni se le entrega cuentas a alguien por lo ya hecho. Dios no le pide permiso a otro ser para actuar, porque si no, entonces Dios no sería Dios. Al ser al que le está pidiendo permiso, ese tendría que ser Dios porque es superior, ¿no? Y Dios no le entrega cuentas a nadie de lo que él ha hecho, porque si él le entregara cuentas a alguien, ese alguien sería superior a él, y entonces Dios ya no es Dios, sino aquel al que le entrega cuentas. Eso es la soberanía de Dios, ¿no? Y por esa razón es que nosotros tenemos que tener una vida entregada a él, porque él es la cúspide de todo. Y no olvidemos que somos creación de él. Y por lo tanto,
nos debemos a Él. Y la razón de estas instrucciones que da Dios es porque Dios escogió a Israel. E Israel tenía que responder con esta vida entregada. De la misma manera que todos aquellos que hemos recibido la redención en Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo, si en verdad nos jactamos de este nuevo nacimiento, tenemos que entender que Dios nos escogió a nosotros, no nosotros a Él, y por lo tanto tenemos que responder con esta vida entregada, ¿no? Viene pues la exhortación ya en el capítulo 10 al arrepentimiento genuino, donde Moisés sabía que el pueblo iba a caer en pecado, ¿no? Moisés sabía que el pueblo iba a fallar, y entonces Moisés propone el remedio, ¿no? Y es una conversión completa a Dios. Ojo con esto de la conversión completa a Dios. En el cristianismo de repente usamos mucho el término conversión, los conversos, es decir, aquellos que declararon a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero ojo, porque muchas veces nos quedamos en esa idea, ¿no? Aquellos que declararon a Jesucristo como Señor y Salvador, como si todo se resolviera en una simple declaración. Pero mi hermano, el verdadero converso es aquel que ha sido transformado en su corazón, en su mente, que ha dejado una vieja vida y que está dando manifestación de una novedad de vida. ¿No? En el pueblo de Israel, digamos que tenemos esta conversión en dos situaciones, ¿no? Podríamos decir hasta visibles. Una es la circuncisión, que era un simbolismo de purificación. Y el otro era la sumisión a Dios a través de la ley, ¿no? Y a la vista de otros pueblos, estos cuates se circuncidan, qué raro, y a la vez también sirven al tabernáculo, sirven a los sacrificios, etcétera, ¿no? Es un pueblo diferente que vive una purificación y una sumisión. Sin embargo, nosotros, en el cristianismo, no podemos decir que un converso es aquel que ya hizo la declaración de que Jesús es su Señor y Salvador, sino que se tiene que notar esta purificación y esta sumisión en su vida. Gracias a Dios, ya no nos circuncidamos. Aquí los varones pueden gritar un amén. Gracias a Dios no necesitamos esta circuncisión. Gracias al autor de Hebreos que hizo esta aclaración. Pero sí tenemos que mostrar esta pureza en nuestros corazones. En la manera en cómo vestimos, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos, en cómo nos conducimos los varones con las mujeres, en cómo nos conducimos los padres con los hijos con los padres, cómo nos conducimos con las autoridades, etc. Hay mucha gente, mi hermano, que asiste a la iglesia, pero que no demuestra esta conversión de corazón cuando se dirige a la persona que está en el estacionamiento de un supermercado, a la persona que empaca las cosas en la caja del supermercado, ¿no? No muestra esta conversión a personas que considera de un rango inferior y que al contrario hasta se muestra déspota con el mesero en el restaurante, etcétera, ¿no? Y entonces el domingo estoy con mis manos levantadas al cielo, llorando y diciendo aleluya y gloria a Dios, pero en la semana le estoy diciendo al mesero que es un incompetente porque no me trajo mi agua cuando se la pedí. Eso no es una conversión, ahí no tenemos un corazón purificado, no tenemos una sumisión, somos duros de cerviz. Y esto es lo que Moisés está exhortando al pueblo, y esto es la exhortación que Juan el Bautista hacía en el Jordán, y es la exhortación que los apóstoles hacían a la iglesia, y que hoy en día nuestros pastores, nuestros líderes, el Espíritu Santo está haciendo a nuestro corazón. Una verdadera conversión. ¿Cuál era la razón de esta conversión? Una conversión genuina, verdadera, no nada más de confesión. Bueno, el pueblo debía arrepentirse.
una exhortación que va a ser visible en Juan el Bautista a través del bautismo en el Jordán. Una exhortación que va a hacer Jesús. Van a ser sus primeras palabras ministeriales. Arrepentíos que el reino de los cielos ha llegado. Y la otra razón es que el pueblo debía reflejar a Dios a todo el mundo. El mundo tenía que conocer a Dios a través del testimonio del pueblo. ¿Se da cuenta que eso ocurre hoy en día en el cristianismo? Donde nosotros, si en verdad queremos caminar en Cristo Jesús, en verdad tenemos que vivir un verdadero arrepentimiento. Y tenemos que ser luz en este mundo. Tenemos que reflejar a Dios en un mundo que es hostil a las cosas de Dios. Viene la exhortación al amor al extranjero y la alabanza por parte del pueblo, ¿no? Algo maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que no hace acepción de personas y cuando uno lee, a mí me gusta mucho leer, sobre todo Pentateuco. Me gusta mucho cuando leo Pentateuco la perspectiva que Dios tiene del extranjero. La perspectiva que Dios tiene, por ejemplo, del inmundo. No inmundo aquel que está sucio del pecado, sino el inmundo que está sucio por enfermedad. Hablando del leproso, por ejemplo. Este cariño tan especial que Dios tiene por el extranjero, por el enfermo, por el leproso, por la viuda. Personas que culturalmente en la época eran relegadas, eran marginadas, y que Dios muestra un amor que muchas veces nos ha hecho falta desarrollar. Que de repente nosotros decimos, sí, Dios ama al mundo, y ha dado a su Hijo el unigénito, y hay que amar al prójimo, pero que estás en el semáforo y llega el niño a pedirte una moneda y hasta te pones de malas, ¿no? ¿Cómo es posible que estos niños estén pidiendo y los padres dónde están? Y más que ponernos a analizar el fenómeno social que se está dando con los niños que trabajan en la calle, también mostramos un corazón de rechazo. No, hermano, es que yo no rechazo al niño, yo rechazo la situación. Pues no nos hagamos tontos, sí estamos rechazando. Sí estamos rechazando al pequeño o a la mujer que está pidiendo dinero, etc. Porque nos está haciendo falta amor por los marginados. Y Dios nos da un ejemplo maravilloso de este amor. Y aquí hay una exhortación por parte de Moisés a tener amor por el extranjero, porque Dios tiene amor por el extranjero y les recuerda que Israel fueron extranjeros en Egipto. Y también Moisés hace hincapié en que Dios es el objeto único de alabanza. Entonces el pueblo, para lograr la alabanza a Dios y evitar la idolatría, debía de recordar la obra milagrosa de Dios. Como un pueblo de 70 personas que llegó a Egipto, ahora eran alrededor de 2 millones de personas. Ahí estaba detrás de todo esto Dios. Y por esta y muchas otras cosas más que Moisés ha venido recordando, oigan, ustedes estuvieron 40 años en el desierto, nunca se desgastó su calzado, nunca envejecieron sus vestidos. Eso es un milagro. No sé si de repente usted se ha dado cuenta que hay cosas que pasan que en verdad son milagrosas, y no es de que uno le encante andarse inventando milagros, en verdad son milagrosas, que de repente tienes un problema con no sé, un diente, y de repente por una situación de dinero, tiempo, qué sé yo, no te puedes atender y se pasan meses, si no es que años, con el diente así, y pareciera que el tiempo se detuvo en esa muela, y gracias a Dios no se siguió picando más, ¿no? Y cuando uno va con el dentista, de repente es, oye, esta muela, pues por poco y llega a la raíz, ¿no? ¿Qué tiempo la tienes así? No, pues 1.5 años. ¿Cómo 1.5 años? Era para que hubieras venido doblado del dolor o qué sé yo, ¿no? Y pareciera que Dios ha detenido eso porque entendió que no tenías el dinero, el recurso, qué sé yo, ¿no? Más allá de hablar que si fue una irresponsabilidad de tu parte. Dios muchas veces es así. Mi hermano, no nos damos cuenta de cuántos peligros Dios no nos ha librado simplemente por su sola misericordia y porque Él obra milagrosamente.
Y esto es algo que tú y yo debemos recordar, así como Israel debía de recordarlo para no caer en idolatría, que tú y yo debemos recordar para que Dios siga siendo nuestro objeto único de adoración. Viene la exhortación ahí en el capítulo 11 de obedecer a Jehová, ¿no? Que podríamos decir este es el segundo clímax de este segundo discurso de Moisés. El primero, recuérdelo, son el decálogo, los 10 mandamientos y el gran Shema. Ese es el gran clímax del segundo discurso. Pero viene también esta exhortación donde el capítulo 11 comienza con una exhortación a la obediencia y va a terminar con la misma exhortación. Y de hecho el capítulo lo podemos separar en 3 secciones, le puse ahí los inicios de las secciones, donde se siguen dando exhortaciones a la obediencia. Y entonces, para ser obedientes, el pueblo se tenía que valer de 4 cosas que debían recordar, ¿no? Las maravillas hechas por Dios a su favor, cómo las bendiciones dependían de la obediencia, ¿no? La preeminencia de las palabras de Dios, ¿no? Cómo lo que Dios había dicho seguía teniendo preeminencia, ¿no? Y la bendición que viene de la obediencia y la maldición que trae la desobediencia, en una especie de contraste, ¿no? Es así entonces que estas 4 cosas que tenían que recordar, bueno, por ejemplo, dentro de las grandes maravillas, pues obviamente la salida de Egipto y la peregrinación por el desierto y el cuidado que Dios tuvo del pueblo peregrinando por el desierto, ¿no? Y el punto era llevarlos a la pregunta, ¿cómo puedo desobedecer a aquel que ha hecho tanto por mí? ¿No? Y vuelvo a lo mismo, datas que siguen siendo vigentes en nuestros días, ¿no? Donde teníamos una vida pasada terrible, donde estábamos muertos en nuestras obras y de repente Dios en su misericordia volteó a nosotros y nos dio vida eterna, vida nueva en Cristo Jesús, vida abundante en Cristo Jesús. Y entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo puedo desobedecer a aquel que ha hecho tanto por mí? Estas bendiciones dependientes de la obediencia, donde Moisés les habla acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Mira, ya no tienes que hacer lo que hacíamos en Egipto, ¿no? Que teníamos que esperar a que desbordara el Nilo para lograr hacer estas canaletas de riego que implicaba mucho trabajo. A ver, aquí ya no te vas a romper el lomo para hacer estos riegos. Dios va a traer el agua del cielo y lo hará a través de la lluvia temprana, la lluvia por ahí de octubre, noviembre, y la lluvia tardía, la de marzo o abril, ¿no? Que eran lluvias que iban a engrandecer la agricultura, ¿no? Y qué decir de la victoria sobre los enemigos, sobre todo de estos pueblos que iban a conquistar para tomar la tierra. La preeminencia de las palabras de Dios, donde Moisés hace la exhortación no solamente a mantener la ley obedeciéndola, sino también enseñándola, sobre todo los padres a los hijos. Y este juego de maldición, bendición, correspondiente a la obediencia o la desobediencia, ¿no? Que lo vemos en versículos como el 27 y el 28 de este capítulo 11, pero que lo veremos extendidamente en los capítulos 28, 30 ya del libro de Deuteronomio, digámoslo de una manera más desglosada, ¿no? Y entonces este capítulo termina nuevamente con palabras de exhortación a la obediencia. Mi hermano, mi hermana, para finalizar nuestra sesión, la sesión número 5, estas preguntas para reflexionar. ¿Identifica usted algún área en su vida en la que de repente está caminando de manera autosuficiente? Es decir, que no está dependiendo totalmente de Dios. De repente es muy fácil para nosotros decir, no, yo confío en Dios y yo dependo totalmente de Dios. Pero resulta que nos siguen preocupando cosas y seguimos buscando atajos, ¿no? Como si Dios no pudiera o no quisiera, ¿no? Y yo le invito a que reflexione, en verdad le invito a que reflexione porque muchas veces descubrimos que sí hay áreas en las que somos autosuficientes. Mire, de las siguientes opciones, ¿logra identificar alguna en la que usted esté fallando? Por ejemplo, en la entrega total a Dios, en el arrepentimiento genuino, en el amor sin reservas, en la alabanza exclusiva. ¿Logra usted identificar en alguna de estas áreas algo en lo que esté fallando? Y por favor le pediría, no me regale una respuesta. Digo, no tiene que responderme a mí, claro.
Pero no responde usted a la ligera ante esta pregunta. Son preguntas que hay que llevarlas a la oración. Yo le puedo decir que, si bien es cierto que trabajo ministrando al Señor, trabajo ministrando en una iglesia cristiana, yo sí logro reconocer áreas en mi vida donde mi amor, hay cosas en las que sí dejo afuera a Dios. Y no lo digo para justificarme, no son cosas que me hacen sentir orgulloso. Le pongo este ejemplo. De repente, muchas veces siento, y discúlpeme por abrir mi corazón, pero de repente siento que llego a amar más a mis hijas que a Dios. Y a Dios no lo puedo engañar, a la gente sí. A la gente sí la puedo engañar, a Dios no. Y tengo que venir a los pies de Cristo y confesarlo y decir, Señor, yo siento que a veces amo más mi carrera o que a veces amo más mi trabajo, etcétera. Y pues a ti no te puedo engañar. Y no se trata de tapar el sol con un dedo ni de autojustificarme con citas bíblicas. Yo quiero que en verdad todo mi corazón esté centrado en ti. Pero muchas veces mi amor está en razón de lo que mis ojos alcanzan a ver. Y ahí tenemos que sincerarnos con Dios, ¿no? O la alabanza, si en realidad toda nuestra alabanza es a Él o tenemos adoración por otras cosas, por personas, etcétera, ¿no? Y por último, ¿qué papel juega en su vida pasada? ¿Qué papel juega, su vida pasada en sus recuerdos? ¿No? Porque era importante para Israel recordar el pasado para aprender a no fallar en el presente para con Dios. Pero muchas veces nosotros traemos cosas de la vida pasada para adorar, alabar e idolatrar las cosas del pasado, ¿no? Lo rudos que éramos, no sé, lo fuerte que éramos, etcétera. Y pareciera que nos enorgullece nuestra vida pasada sin Cristo, cuando de esta manera pareciera que entonces la vida actual con Cristo no tiene valor. ¿Qué papel juega su vida pasada en sus recuerdos? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco en verdad mucho que me haya acompañado en esta, la quinta sesión del libro de Deuteronomio. Pues no me queda más que hacer una breve oración para dar por finalizada esta sesión, y le espero para, si Dios lo permite, la próxima sesión, la sexta sesión, que estaría siendo el ecuador de nuestro curso, la mitad de nuestro curso. Y le pido encarecidamente que esté usted leyendo ahí en su Biblia, ¿no? Que esté leyendo este maravilloso libro, obviamente ya con este panorama que hemos hecho, pues que esperando que pueda traer mayor bendición y mayor luz a su estudio. Vamos a orar. Bendito Padre, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, cuántas gracias te damos, Padre, por la bendición de escudriñar tu palabra, de recorrerla, Señor Padre, pero sobre todo de darnos cuenta que hay tantas cosas, mi Dios, que si bien fueron escritas para un pueblo en una época, muchas de ellas siguen siendo vigentes para nuestro modo de vida. Mi Dios, queremos obedecerte, Padre. Queremos, Señor, amarte, queremos alabarte, Señor, queremos tener una vida entregada a ti. Es muy fácil decirlo, Dios, pero, Señor, tú pesas los corazones. Y nosotros queremos ser hallados dignos, Padre. Queremos ser pesados y queremos ser hallados dignos delante de ti. No lo podemos hacer sin tu ayuda, Padre. Es por eso que te lo pedimos, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga y no se olvide, lea la Biblia.